Buen día con todos. Bueno, vamos a empezar la sesión de la semana número 5. Por favor, vamos a dar unas cuantas indicaciones antes de poder empezar. El día de hoy, pues vamos a revisar en la primera hora, vamos a realizar una revisión de dos temas, el tema del módulo 5 y el módulo 6. El módulo 5, lo referente a los sistemas de numeración, y el módulo 6, lo referente pues a la capa de enlace de datos. Y a continuación también se va a proceder a realizar una práctica, la cual va a ser evaluada mediante la participación en clase. Pues obviamente, más que todo antes de evaluación, pues va a ser registrada la participación en clase, y para esto pues se va a indicar a cada uno de ustedes cómo se va a realizar la misma una vez que finalicemos la clase. Sí, hay que tomar en cuenta también que en algunos casos yo les había indicado que las tareas, para quienes no hayan enviado a tiempo, pues tienen hasta 3 días con lo máximo de la fecha que les aparece en la plataforma para enviar. Esto está programado y está automáticamente, ¿sí? Por favor, entonces, bueno, vamos a empezar con la clase de la sesión de la semana número 5. Y pues para esto vamos a empezar revisando los sistemas de numeración. Muy importante, sobre todo, tomar en cuenta con respecto a los sistemas de numeración, sobre todo los sistemas que son utilizados en lo referente a redes, ¿no? Y los sistemas que utilizan los sistemas de comunicación para determinar sobre todo la información, y pues obviamente cómo pues nosotros podemos expresar cada uno de nuestros elementos. En este caso, lo primero que vamos a revisar pues en primera instancia van a ser los sistemas de numeración binarios, los sistemas de numeración decimales y los sistemas de numeración octal hexadecimales. Sí, ya que pues vamos a recordar que pues en cada uno de nuestros aspectos, tanto en los direccionamientos de nuestra red, vamos a tener con respecto al direccionamiento IP, vamos a tener sistemas decimales, en los cuales nuestras direcciones IP van a tener números decimales, y pues en las direcciones, sobre todo en la IP versión 4, vamos a tener direcciones decimales, y pues con respecto a las direcciones de IP versión 6, vamos a tener direccionamiento hexadecimal. Y es importante pues sobre todo entender cómo realizar una conversión, sobre todo tomando técnicas para facilitar su conversión, y sobre todo facilitar o agilizar el proceso de encontrar, o sobre todo determinar qué número es, ya sea para convertir de binario a decimal, de binario a hexadecimal, o de hexadecimal a decimal, ¿no? Entonces, todo esto basándonos en ciertos aspectos y técnicas bastante interesantes que nosotros podemos tener. En primera instancia, pues nosotros vamos a revisar lo referente a el cálculo entre números decimales, binarios y hexadecimales, y sistemas hexadecimales. Con respecto a los números binarios, vamos a calcular el cálculo entre números decimales y binarios, y pues, eh, y pues también de forma viceversa, es decir, entre números binarios a decimales. También en los números hexadecimales, con el objetivo también de encontrar cuál es el equivalente en su número decimal y hexadecimal. Vamos a ver los números binarios. Y para esto, pues vamos a revisar algo bastante interesante, y sobre todo una técnica bastante útil a la hora de nosotros revisar cada elemento y pues calcular de una manera mucho más sencilla. Aquí vamos a tomar en cuenta ciertas premisas a la hora de nosotros establecer o definir qué es un binario.
Pues un binario, un sistema de numeración binario, consiste en números que están entre 0 y 1, también denominados como bits. Nosotros podemos tener en el sistema decimal la numeración que va a consistir en dígitos que van a estar entre 0 y 9. Vamos a tener tanto en hosts, en servidores o cualquier equipo que utilice nuestra red, pues direccionamiento binario para identificarse uno con otro. Eso es lo que los elementos, como podemos ver en la figura que está en la parte izquierda, podemos ver que para poder entender un switch, un router, la información referente a los números que yo voy a utilizar, pues utiliza la numeración binaria, ¿no? Y obviamente dicha numeración binaria es utilizada por cada uno de esos dispositivos para identificar a un determinado equipo en la red, ya sea un host, un servidor o cualquier otro equipo que permita o necesite ser identificado. Cada dirección está compuesta por una cadena de 32 bits y dividida en 4 secciones que se denominan octetos. Dichos octetos contienen 8 bits por separado, ¿no? Entonces, cada separación de 8 bits se determina o se separa mediante se denomina un octeto, o pues que a su vez es conocida como un byte. El conjunto de 8 bits es conocida como byte. Como podemos ver en la figura, pues para nosotros es más complejo recordar un número, una identificación de un determinado dispositivo de mi red conociendo su número binario. Y es por eso que se utiliza o nosotros utilizamos la notación en la cual nos permite establecer o sobre todo reconocer a un determinado dispositivo utilizando su notación decimal, es decir, convirtiendo cada uno de estos octetos o de esta porción de 8 bits de los 32 disponibles que tengo para una dirección en decimal. Es decir, cada 8 bits o cada valor de 8 bits se puede convertir en decimal. Y es por eso pues que nosotros en una dirección podemos tener valores que fluctúan entre 0 y 255. ¿Sí? En cada uno de los 4 octetos podemos tener valores que estén entre 0 y 255. También hay que tomar en cuenta ciertos elementos a la hora de realizar la conversión. Bueno, aquí en EDACAD hay un video bastante interesante en el cual pues se realiza esta conversión. Pues exhorto que ustedes puedan revisar a continuación de que se realice siempre pues los contenidos o videos que se recomiendan son con el ánimo o objetivo de que ustedes puedan reforzar la información que nosotros revisamos en clase. Ok, es importante siempre tomar en cuenta o utilizar esta notación posicional de los números binarios, ¿sí? Miremos este caso, en el caso decimal o las posiciones decimales. Cuando nosotros hablamos una notación de los dígitos y qué representa cada dígito, podemos ocupar una secuencia de números, los cuales cada posición decimal va a permitirnos tener una notación que nos va a representar un determinado valor. Fijémonos en este caso que tenemos en esta tabla en la parte izquierda, en donde cada posición va a tener un valor. Nuestra base, al hablar de un sistema decimal, nuestra base va a ser 10 y pues cada elemento o cada posición que ocupa un número en la expresión decimal va a tener un determinado valor. Fijémonos un número que en este caso, pues nosotros vamos a especificar dichos valores. Fijémonos en la tabla de la izquierda en la cual cada elemento, como al hablar de la posición 0, se empieza siempre desde la posición 0, luego la posición 1, la posición 2 y la posición 3, las cuales nos van a permitir, sobre todo, realizar elementos que nos van a denotar, sobre todo, la cantidad o el valor correspondiente. Si nosotros tenemos la posición
como tal aquí la posición 0, vamos a tener un valor en el cual vamos a tener el número elevado a ese equivalente a esa posición, en este caso 10 a la 0, que su equivalente va a ser 1. Vamos a tener en la siguiente posición 10 a la 1, que en este caso su equivalente es el 10. El 10 a la 2, ¿sí? Que su equivalente es el 100, el 10 a la 3, el 1000 y así de forma sucesiva, en el cual tenemos unidades, decenas, centenas, miles y pues vamos a tener todo este elemento. Si yo quisiera tener un ejemplo, descomponer un valor que tengo aquí en el cual nosotros tenemos el número 1234, ¿cómo descomponemos o establecemos su valor? El 4 sería al número, al valor de la posición que tengo aquí, multiplicado por este valor, 4 por 1, y tengo el valor de 4. Vamos a tener el 3 por el 10, ¿sí? Que tenemos aquí es 30, 200, o 2 por 100, más bien dicho, y tengo 200, 1 por 1000, y tengo 1000, y pues la suma de todos estos valores, de toda esta expresión que nosotros tenemos aquí, nos va a permitir determinar cuál es el resultado que yo tengo. Es decir, la suma de todos estos valores me va a permitir determinar cuál es mi resultado. ¿Sí? Entonces, de esa forma, es una técnica bastante útil y sobre todo bastante acertada a la hora de nosotros utilizar para el cálculo de nuestros diferentes números decimales a binarios, ¿no? Entonces vamos a utilizar dicha técnica para establecer la notación posicional. Y aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Siempre que nosotros vamos a utilizar un binario, ¿sí? El binario, al tener una base de 2, como habíamos dicho en decimal, hablamos de que podemos tener 10 dígitos, en el binario tenemos 2 dígitos y por eso nuestro, nuestra base, en este caso, va a ser la base 2, como tenemos expresado aquí, ¿sí? Y a cada uno de estos elementos nosotros establecemos ciertos tipos de esquemas como las posiciones, la posición 0, la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cada uno de estos elementos nosotros vamos a elevar a un valor y este valor obviamente va a ser relevante con la base que yo voy a utilizar, ¿sí? Aquí la base que voy a utilizar pues va a ser mi base 2, ¿sí? Entonces aquí tenemos la posición de cada una de estas bases. Y hay que tomar en cuenta esto último que voy a seleccionar, que van a ser los valores que voy a tener definidos para cada uno de los decimales. De igual forma como se tomó en cuenta en el valor decimal, aquí también en el binario hacemos lo mismo, en el cual en el binario podemos tener dos valores, o 1 o 0, ¿sí? Entonces, en cada posición, y esto es importante sobre todo recordar cuando yo tengo este tipo de elementos, recordar esto que está seleccionado, el 128, el 64, el 32, 16, 4, no, el 8, 4, 2, y 1. Y pues un poco pues para entender esto, nosotros vamos a tener hasta 128, desde 1 hasta 128. Entonces la primera posición va a ser 1, la siguiente 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64 y 64 por 2, 128. Ahí estarían expresados los 8 las 8 posiciones decimales, no, binarias que yo puedo tener para mi número. ¿Cómo realizamos la conversión de una forma fácil? Si mi número, en este caso, viene a ser el número que yo tengo seleccionado aquí, ¿sí? Yo voy estableciendo unos en las posiciones que me indica, obviamente de los 8 bits, y si nos fijamos, tengo el 1 aquí y tengo el 1 acá. Y para los demás casos voy estableciendo el 0. ¿Sí? De tal forma que al poner el 0, pues yo ya tengo todos los elementos a poder utilizar. Obviamente,
1 por cualquier valor me da el mismo valor. Es decir, no necesitaría pues realizar obviamente como en el decimal una multiplicación por su valor, porque obviamente pues sería mucho más sencillo, ¿no? 1 por el valor que yo tenga es el mismo valor y 0 por cualquier valor va a ser 0, como lo tenemos aquí. Entonces, lo que hacemos es establecer el 1, en donde tengo 1, pongo el valor referente a la tabla que habíamos visto acá arriba, y en este caso sería 128, 64, y los demás con 0. De tal forma que al final yo hago una suma de estos valores, ¿sí? Y al sumar todos estos valores que yo tengo aquí, todos estos valores de todos estos elementos, me da como resultado el 192, ¿sí? Entonces, esto es bastante interesante, sobre todo a la hora de nosotros realizar un cálculo de un número decimal, de un número binario y transformarlo a decimal. Ahora, pongamos un ejemplo. Voy a poner un número y quiero que ustedes me digan cuál sería su equivalente en base a la posición de los bits. Voy a tener 1, 0, 1, 0, 0, 0. A ver, tengo 6, 7 y 8. ¿Qué número sería este, el valor de acuerdo a las posiciones eh, de los valores decimales? Alguien que se anime a sumar los valores, ojo, pueden utilizar obviamente su calculadora, pero ¿qué valores tendría que sumar? Sería 161. ¿Ya? ¿Qué valores sumo? Todos los uno. A ver, ¿cuáles serían? ¿Me puede especificar? Sería el primero, sería, a ver, de ahí 128, se... ¿Mandé? el 128 Sí, 128 tendremos el 32 más más el treinta y uno. dos más el uno. ¿Sí? ¿De Sí. acuerdo? Ok, entonces de esta forma yo puedo realizar el cálculo de mis datos, ¿no? No sería 31, sería 32, perdón. ¿Sí? El cálculo de mis datos, en donde el compañero nos dijo que el número decimal de ese valor vendría a ser el 161, ¿sí? Entonces, una forma fácil de hacer esto, como podemos ver, es hacer este tipo de elementos, ¿sí? Realizar nuestro cálculo basándonos en la información que nosotros tenemos del valor binario, ¿sí? Utilizando pues la tabla que nosotros habíamos visto antes, ¿no? Entonces, para esto es importante que tomemos en cuenta, sobre todo, esta tabla que tenemos en este lugar, ¿no? En el cual, pues, esta tabla nos va a permitir determinar dichos elementos. Sí, aquí podemos ver otro tipo de, o podemos ver utilizando el cálculo de binarios, tomando esta técnica en consideración. Como podemos ver, para el número 100 que se calculó antes, se realiza este mismo ejemplo, ¿no? Multiplicando el número por su equivalente en la tabla de conversión a decimal, ¿sí? Y pues la suma de dichos valores me va a determinar el valor. Aquí tenía otro ejemplo, el 1, 0, 1, 0, 1. Entonces vemos que en los lugares en donde voy a obtener los valores sería el 128, el 32 y el 8. Los demás, al ser 0, no se toman en cuenta para mi suma y el resultado vendría a ser 168. Acá otro ejemplo, el 11, bueno, el 1, 0, 1, 0, ¿no? Aquí tenemos el 1, que vendría a ser el valor del 8, el 2, el valor que tengo referente a esta posición, y el 1 referente a esta posición. Una técnica bastante interesante y sobre todo algo que tomar en cuenta. Cuando mi número tiene digamos, es un número, si me dan un número impar, pues sé que la posición del primer bit de la primera, pues de la posición empezando desde la izquierda, va a ser o va de hecho a tener un número 1, ¿no? Fijémonos en el caso de este 11 que tengo aquí, pues yo siempre voy a utilizar el número 1 que va a ser mi primera posición. Entonces es importante sobre todo tomar en cuenta a la hora de nosotros utilizar esta conversión que basemos nuestra información sobre todo en la tabla que tenemos aquí, ¿sí? Si recordamos esta tabla o la tenemos esta tabla en la cual, ay, perdón, creo
seleccioné mal, perdón. Seleccioné los datos en la cual nosotros tenemos estos datos de aquí. Perdón, voy a ponerle con otro color para que se pueda visualizar. Tenemos esta tabla en donde nos dicen la posición de nuestros valores. Mil disculpas, está como un poco medio raro el mouse que tengo. No está funcionando de forma correcta. Entonces, esta tabla es importante y sobre todo muy útil, ¿no? En la cual, empezando de derecha a izquierda, tenemos el 1, el primer valor, el 2, y los siguientes van a ser 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64 por 2, y ahí tenemos las 8 posiciones decimales. Entonces, a tomar en cuenta esto cuando quiera calcular un valor para hacerlo de una forma mucho más ágil. ¿Sí? Es importante también cuando yo voy a realizar una conversión de valores tomando en cuenta dichos elementos a la hora de utilizar o realizar una conversión de decimal a binario. Ese sería el proceso contrario. Y para eso se utiliza esta técnica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace cuando quiero convertir un número de decimal a binario? Si yo tengo un valor, obviamente cuando voy a convertir un valor de decimal a binario, debo tomar en cuenta ciertas cosas. Primero, mi número debe estar entre 0 y 255, en primera instancia, ¿no? Si es que mi número, el que escoja yo, supongamos el número que escoja, yo voy a poner un número aquí, y vamos a tratar de hacer la conversión de este valor de decimal a binario. Voy a escoger el número 134, ¿ya? Lo primero que hacemos para utilizar este algoritmo de conversión es utilizar o realizar la primera validación. Y la primera validación va en pos de determinar si este número que tengo aquí comparar con el valor más grande que yo tengo en mi tabla de elementos binarios. Como habíamos visto en esta tabla de elementos binarios, yo tengo la posibilidad de tener todos estos valores, ¿sí? Todos estos valores tengo la posibilidad de determinar en mi tabla de valores binarios. Empiezo la comprobación de en cambio, de derecha a izquierda. Y aquí hago lo siguiente. Primero, establezco el primer valor, ¿sí? Utilizo el primer valor. Utilizo el primer valor que necesito y comparo. 134 es mayor o igual que 128, ¿sí? Y viene la comparación. Sí es mayor que 128. Entonces yo establezco y pongo en la primera ubicación que tengo aquí, ¿sí? Voy a poner un número y voy a poner un valor, ¿sí? Voy a poner un 1, por ejemplo, ¿sí? En la siguiente, sí, ¿qué es lo que hago? Ya tengo 128, es mayor o igual que, más bien dicho, 134 es mayor o igual que 128, sí, pongo un valor 1. Ahora el siguiente, ¿cómo escojo el siguiente? Ese 134 lo voy a restar con el valor que escogí para poner mi posición del bit. En este caso, restaría 134 menos 128. ¿Cuánto me va a dar 134 menos 128? Sería 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo o no? Sí. 6. Ahora, comparo el 6 en la siguiente posición. ¿Es mayor o igual? ¿El 6 es mayor o igual que 64? Pues no. Entonces pongo aquí el valor correspondiente, en este caso sería 0.
¿Estamos? Comparo el siguiente. ¿El 6 es mayor que el 32? Pues tampoco. Pongo otro valor. Y en este caso pongo 0 de nuevo. ¿Sí? Voy a la siguiente posición. ¿El 6 es mayor que el 16? Tampoco. Pongo otra vez otro 0. ¿Sí? Y voy haciendo este proceso por cada elemento que yo tenga. Voy al siguiente. ¿El 6 es mayor que el 8? Tampoco. Pongo otro 0. Pongo otro valor u otro 0. Vamos a comprobar el siguiente. ¿El 6 es mayor que el 4? ¿El mayor igual que el 4? Sí. Entonces aquí pongo un 1. Y obviamente hago la respectiva resta. 6 menos 4 me queda 2. ¿Sí? 6 menos 4 me queda 2. Y comparo con el siguiente. ¿El 2 es menor o igual que la siguiente posición 2? Pues sí, pongo un 1. Y vendría a realizarse la operación, ¿no? 2 menos del 1, 2, más bien dicho, 2 menos 2 me da 0, ¿sí? 2 menos 2, 0. Y pues el siguiente valor vendría a poner 0, ¿no? Porque ya no, el valor 0 no es mayor o igual que el siguiente que yo tengo. Obviamente voy poniendo 0 a los siguientes. De tal forma que mi número binario, el 134, vino a ser el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, una forma de poder calcular es realizar este algoritmo que nos permite realizar esto, en donde la comprobación va desde la parte derecha a izquierda, ¿sí? La comprobación va de esta forma. Aquí comprobamos o validamos esto que es muy importante, sobre todo que nuestros valores estén en ese tipo de resultados, ¿no? ¿Sí? Que nuestros datos se encuentren en este tipo de comprobaciones, que n, que va a ir cambiando, que inicialmente va a ser el valor decimal completo, va a irse validando contra el número mayor, ¿sí? Y si es que va cumpliendo con esa condición, voy realizando una respectiva resta de mis valores, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros utilizamos o realizamos la conversión, en cambio, desde un decimal a un binario, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo hacer esta parte de aquí. Sí, aquí tenemos el algoritmo, ¿no? Para encontrar ese valor, fíjense, para convertir el número 168, se valida que el número, primero que el número decimal, bueno, aquí no está poniendo Oreo, pero debería verificarse que sea mayor o igual, ¿no? Mayor o igual ese valor. El 168 es mayor o igual que 128, pues me dice que sí. Y ahí se verifica o se establece un número o se establece el número 1 en la posición 128. ¿Sí? Se realiza la respectiva resta y el valor resultante o el restante se comprueba con el siguiente valor posicional que tengo, el 64. 40 es mayor o igual que 64, pues no, pongo un 0. Vamos con el siguiente, 40 es mayor o igual que 32, sí, pongo un 1. Realizo la resta 40 menos 32, me da 8. 8 es mayor o igual que 16, no, pongo un 0. Viene el siguiente, 8 es mayor o igual que 8, sí, pongo un 1. Realizo la resta, 8 menos 8 a 0. Como ya no tengo más posiciones, ya obtuve el 0, la resta de los últimos valores fue 0, en las siguientes posiciones en las posiciones que me quedan, debería poner ceros, de tal forma que el decimal 168 ha sido el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces no es compleja el cálculo utilizando estas técnicas que son bastante interesantes y sobre todo bastante útiles a la hora de realizar la conversión, ya sea de binario a decimal o de decimal a binario, ¿sí?
¿Hay alguna inquietud hasta el momento, por favor? ¿O está todo claro? Sí, está claro, profe. Perfecto. Ok, entonces, por favor, tomar en cuenta esta técnica de cálculo con el objetivo de poder realizar, encontrar nuestros números de forma más fácil. Esto, a su vez, nos permite estarnos evitando elementos. Había algún momento cuando se realizaba una conversión de binario, de decimal, más bien dicho, a binario, se realizaba la división de números, ¿no? Dividía el número que tenía para 2, luego el residuo dividía para 2 y así iba haciendo ese tipo de elementos. Esta técnica de la conversión de decimal a binario es mucho más sencilla, mucho más fácil a la hora de nosotros realizar nuestro cálculo o nuestra conversión. Vamos a tener en cuenta que las direcciones de IP o los routers entienden los números binarios, pero nosotros como humanos, la forma mucho más fácil de recordar y la forma mucho más sencilla para poder establecer un número es utilizando los números decimales. Son mucho más fáciles de recordar para nosotros y entender, pero obviamente los números utilizados, los que utilizan los routers, los que utilizan los sistemas de comunicación utilizan los números binarios y esta conversión obviamente es la que se realiza. Las interfaces que nosotros tenemos como la interfaz para establecer nuestros números de direcciones IP y demás, por detrás hace la conversión obviamente binaria que nosotros acabamos de ver. Vamos a ver ahora la numeración hexadecimal y obviamente para la numeración hexadecimal va a haber otro tipo de técnica. En esta técnica de los números hexadecimales vamos a basar nuestra información y sobre todo para poder realizar un cálculo mucho más efectivo y más fácil, pues realizar utilizando una tabla hexadecimal, ¿sí? Una tabla hexadecimal en la cual tenemos la conversión, en primera instancia, la conversión de decimales, la conversión de binarios, el equivalente de hexadecimal. Es decir, voy a tener números hexadecimales de acuerdo a mis datos, en los cuales a un valor en el cual tenga de un byte voy a dividir en dos grupos de cuatro dígitos binarios, ¿no? Para establecer un número, ¿no? Obviamente, para este número yo voy a dividir en 4 dígitos binarios, en el cual los 4 dígitos binarios van a poder ser representados desde 0 hasta el número 15 y en hexadecimal de 0 hasta F, obviamente tomando en cuenta que tengo números del 0 al 9 y a partir del 9 tengo A, B, C, D, E, F. Esto hay que tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos la conversión binaria. Es importante que cuando se realice una conversión binaria decimal o viceversa, pues nosotros basemos esta conversión en nuestros valores usando dígitos de 0 a 9 y de A a F, ¿no? Como lo tenemos en la tabla donde dice hexadecimal. Sí, los hexadecimal son fáciles o son números fáciles de expresar y su valor hexadecimal tiene grupos de 4 dígitos o de 4 bits, ¿sí? Por lo general, las direcciones hexadecimal son utilizadas por las MAC-address, en donde nosotros utilizamos direcciones en las cuales tenemos combinación de números o de 2 dígitos, en los cuales tenemos números decimales, más bien dicho, tenemos los números hexadecimales, en los cuales tenemos variantes de 0 a 9 y de A a F. Dicha conversión de los números hexadecimales debería ser basando nuestros datos en estas tablas que tenemos aquí, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta y sobre todo cómo poder utilizar esto, ¿no? Vamos a ver cómo se representa un número hexadecimal. Vamos a tener una dirección que está expresada en 128 bits. Una dirección IP versión 6 va a ser 128 bits. Va a tener de longitud y cada 4 bits va a ser representado como un dígito hexadecimal, ¿sí? En el cual los 128 bits vamos a dividir en porciones de 4 bits y cada bit
tomando en cuenta la tabla anterior, vamos a representar como nuestro número hexadecimal, ¿sí? A tomar en cuenta. Si tengo los 4 dígitos en binarios, entonces podría saber que este número representa el 4 o que este de aquí, que tengo aquí, los 4 unos representan a F. Entonces vendría a ser mis 8 dígitos vendrían a ser el 4F, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener, como mostramos en la figura, un método para escribir un IP versión 6 utilizando cada uno de estos elementos. 4 dígitos hexadecimales representan a 16 dígitos en binario. Obviamente, esto nos va a permitir tener una porción de datos. Es decir, nosotros vamos a tener de los 128 bits, vamos a tener alrededor de 8 porciones de dígitos hexadecimales, ¿sí? Aquí hay una conversión para esto y obviamente para la conversión de decimal a hexadecimal se siguen los siguientes pasos. Primero, tomar en cuenta lo siguiente. Para convertir un número decimal a una cadena de 8, se debe convertir un número a una cadena de 8 bits, es decir, de decimal paso a binario. Se divide el binario en grupos de 4 elementos, tomando la posición desde la derecha hacia la izquierda. Cada dígito binario, ¿sí? Cada grupo, más bien dicho, de 4 dígitos binarios, se interpreta en base a la tabla que habíamos visto de hexadecimales y pues se expresa dichos elementos en hexadecimal. Veamos este ejemplo, dice el 168, es decir, si yo quiero convertir de decimal a hexadecimal, primero debo tener un paso intermedio. Es convertir de decimal a binario, que sería este paso que tengo aquí, ¿sí? Es decir, el 168 que tengo ahí, primero debo convertirlo a binario, ¿sí? Una vez que yo tengo convertido este número en binario, yo divido en 4 grupos, o más bien dicho, en 2 grupos de 4. El primer grupo de 4 va hacer este elemento que tenemos aquí y el siguiente grupo de 4 va a ser el siguiente grupo que tenemos a continuación, que van a ser estos 4 dígitos que tengo a continuación, ¿sí? De esta forma, dividido en 2 grupos de 4, verifico la información en la tabla que yo tenía y me dice que en la tabla que yo tenía el hexadecimal 1010 representa al dígito A y pues el 1000 representa al 8 en hexadecimal. De esa forma, entonces, nosotros deberíamos realizar la conversión de decimal a hexadecimal. Si nosotros tenemos una dirección de 8 bits, o más bien dicho, tenemos un número que va a tener un conjunto de 8 bits, sobre todo tomando en cuenta de que podemos tener números que oscilan entre 0 a 255 y tomando en cuenta que la unidad de medida es el bit y pues la unidad de medida que le subsigue es el byte y que tiene un conjunto de 8 bits, entonces utilizamos esta técnica para poder realizar el cálculo. Primero, de decimal a hexadecimal, convertimos de decimal a binario, dividimos en grupos de 4, verificamos a qué equivale la tabla que habíamos visto hace 2 diapositivas anteriores y pues una vez que realizamos esto, pues expresamos nuestro número en hexadecimal, ¿sí? Entonces no es complejo lo que se debe tomar en cuenta, ya que nuestra información para los números hexadecimales debemos utilizarlos basando la información en la tabla que nosotros tenemos, ¿sí? Ok, vamos a ver otro elemento también importante, que pues la conversión que nosotros tenemos en cambio de hexadecimal a decimal. Perdón, un momentito, se fue 2 diapositivas antes o después. Más bien dicho, de hexadecimal a decimal. ¿Qué es lo que hacemos? Primero es importante para convertir un número de hexadecimal a decimal, pues indicar o establecer los 2 grupos de números. Es decir, primero convierto, una vez que tengo el hexadecimal, basándome en la tabla, convierto este número hexadecimal, cada porción, cada dígito,
para poder realizar una conversión de hexadecimal a binario, ¿sí? Convierto de hexadecimal a binario y creo, y obviamente voy a tener dos grupos de 4 bits, en el cual pues en total van a ser 8 bits, y pues se realiza la conversión de los 8 bits utilizando la técnica que habíamos visto en lo referente a la conversión de binario a decimal. Se realiza la conversión y se obtiene el valor. Por ejemplo, dice que este D2 al primero se va a convertir en dos grupos de 4 bits, en el cual tenemos el 1, 0, 1, 0, más bien dicho, el 1, 1, 0 y 0, 0, 1, 0. Esos dos grupos se convierten en un grupo de 8 y pues se realiza la conversión como habíamos visto en anteriores diapositivas, en la cual teníamos la conversión de binario a decimal y se obtiene que nuestro valor es el mencionado es el valor 110, ¿no? Sumando que sería 128, 64 y 32, ¿sí? Una forma fácil de hacer esto. Entonces, siempre basando la información en las tablas que habíamos visto antes. Aquí hay un módulo, un quiz, un módulo de práctica en el cual pues hay ciertos elementos y de hecho es importante que realicen el quiz, realicen la práctica en el campus del NEDACAD para poder realizar este tipo de ejercitación, sobre todo de este módulo, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, vamos a ver cómo ejercitar este tipo de elementos, ¿no? Vamos a ver otro tema más el día de hoy, que va a ser referente a ver, déjenme encontrar la diapositiva, referente al módulo 6, que es la capa de enlace de datos. Y vamos a ver algunas características de la capa de enlace de datos. Y sobre todo con el objetivo de entender qué es lo que se hace en la capa de enlace de datos. Y recordemos que habíamos visto la capa de física, y en la cual pues la capa física era en donde pues nuestra información se basaba referente a nuestras interfaces de red. La capa de enlace de datos va a ser el vínculo de la capa física hacia las capas superiores. Ok, en la capa de enlace de datos entonces nosotros vamos a ver, vamos de nuevo. Perdón. Voy a regresar la diapositiva a su inicio porque parece que no estaba en el inicio. Ahí sí. Ok, entonces vamos a ver la capa de enlace de datos, la cual nos va a permitir ser un vínculo entre la capa física y sobre todo las capas superiores. ¿Qué características tiene esto? Pues es importante tomar en cuenta a la hora de realizar o de revisar los elementos u objetivos que vamos a plantearnos en este módulo. Primero, explicar cómo el acceso de control al medio y la capa de enlace de datos permite dar soporte a través de nuestra red. ¿Sí? El propósito de la capa de enlace de datos, las topologías que podemos encontrarnos y cómo pues el paquete o la trama del enlace de datos se describe o permite describirme ciertas características. En la parte de topologías vamos a ver las distintas topologías que podemos encontrar en nuestras infraestructuras de red y cómo pues las mismas operan o trabajan. El propósito de la capa de enlace de datos nos va a permitir describir la función de esta capa y preparar la transmisión para el envío a las capas superiores. Sí, aquí en los propósitos de la capa de enlace de datos, pues uno de los principales elementos de la capa de enlace de datos es la responsable de la comunicación entre el dispositivo y las interfaces de red. Y para esto es importante que el dispositivo como tal, la interfaz de la NIC, la Network Interface Card, nos permita dar la posibilidad
de establecer una comunicación. Y como nosotros podemos ver en la capa, más bien dicho, en la identificación de una NIC, en una tarjeta de red, nosotros tenemos la dirección física, también la dirección MAC. ¿Y qué podemos ver como característica en esta dirección MAC? ¿En qué formato está esta dirección de la dirección MAC o la MAC address? En hexadecimal. Hexadecimal, correcto, ¿verdad? En hexadecimal. Y esta dirección hexadecimal va a permitirme dar la posibilidad de poder yo realizar la comunicación de un origen y un destino. Para eso es necesario que la dirección hexadecimal sea conocida o sea propagada mediante esta capa de enlace de datos. Esta va a permitir sobre todo enviar la información o encapsular datos de nuestra IP versión 4 y IP versión 6 que tenemos, o pues va a permitir encapsular la información hacia las capas de nivel superior. También lo que hace es utilizar una técnica que permite sobre todo determinar si es que existen errores con el objetivo de reenviar los paquetes que fueron incorrectos. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de ciertos elementos y sobre todo ciertos estándares tomados en cuenta de Ethernet y sobre todo de la IEEE 802, en la cual describe elementos de redes LAN, redes MAN y pues obviamente las subcapas que podemos encontrarnos. La IEEE o este estándar específico que gobierna la capa de enlace de datos o parte de la capa de enlace de datos de la capa física, nos va a permitir establecer ciertos elementos como la LLC, que es de la capa de control lógico, de enlace lógico, y pues la capa de acceso al medio, que van a permitirme sobre todo en su primera instancia, comunicar entre los dispositivos, entre la red, el software y las capas de nivel superior, y obviamente el dispositivo como tal, el hardware, y las capas de nivel inferior, en este caso la capa física. Ese es el objetivo de la LLC o de la capa de control de enlace lógico, ¿no? Y también tenemos la capa MAC que es responsable de la encapsulación de datos y pues el acceso de control al medio. Entonces aquí en la encapsulación de datos es donde vamos nosotros a encapsular elementos como la dirección IP de destino, la dirección IP de origen, la dirección MAC de origen, la dirección MAC de destino. ¿Qué se provee en la capa de acceso al medio? ¿Sí? Esta capa nos va a permitir intercambiar paquetes entre los distintos nodos y pues establecer los distintos elementos que vamos a enviar en nuestra capa de enlace de datos y las transiciones con respecto al medio. Cada uno de estos elementos o cada uno de estos paquetes o saltos, cada vez que nosotros realizamos un salto en un determinado router, lo que hace es establecer ciertas funciones. Acepta la trama de la red o del medio de red, en este caso de nuestra interfaz de red, desencapsula el paquete o la trama con el objetivo de encapsular nuestro paquete agregando nueva información del siguiente salto. Eso es lo que hace el router, ¿no? Es decir, cambiaría la información de la MAC address de origen y destino y pues se reenvía dicho nuevo paquete a su nuevo segmento de red o a su nuevo salto, con el objetivo de poder establecer elementos como el origen y destino o las direcciones de origen y destino a nivel de la capa de enlace de datos utilizando las direcciones MAC. Sí, aquí podemos tener ciertos estándares que gobiernan esta capa de enlace de datos, en los cuales vamos a tener organizaciones como la IEEE, la ITU, la ANSI, la ISO, las cuales nos van a permitir regular este tipo de estándares con el objetivo principal del regular este tipo de estándares, pues dar unas reglas a seguir
para establecer el uso de la codificación de paquetes, del uso de la creación de las tramas, del uso de los sistemas de numeración a utilizar. ¿Sí? Es importante también tomar en cuenta las topologías que tenemos de red, y parte de las topologías de red pues son sobre todo importantes a tomar en cuenta en esta capa de enlace de datos. Las topologías de red que nosotros podemos tener nos permiten establecer elementos, o pues nos permiten relacionar cómo están ubicados, o más bien dicho, cómo están, podría decirse, representados nuestros dispositivos, ¿sí? Y para eso vamos a tener dos tipos de topologías a tomar en cuenta. La topología como tal física, que me permite indicar dónde y cómo están interconectados nuestros dispositivos, y la topología lógica, la cual me permite identificar de forma virtual y tomando en cuenta las interfaces de red y tomando en cuenta también el direccionamiento que tengo, cómo están ubicados los esquemas de mi red. Ojo, la una, físicamente, dónde están cada uno de los dispositivos. En este caso podría ser oficina 1, piso 1, área 1, y en el otro, en cambio, de acuerdo a la dirección de red, digamos la dirección, digamos la red de estudiantes, la red de administrativos, la red de administración, entonces, y el direccionamiento obviamente que tiene cada uno. Tomando en cuenta en el segundo caso de la red de topología, también el uso de las interfaces, la serial 1, la serial 2, la gigabit 1, digamos el puerto 01 del switch, ¿sí? Y todo ese tipo de elementos, ¿no? Entonces aquí en el 1 representamos mediante dónde se encuentran físicamente, y en el otro, en cambio, utilizando los elementos virtuales que me permiten identificar cómo está de forma lógica. Sí, vamos a tener también elementos o topologías WAN, en las cuales nosotros especificamos ciertos elementos como las redes punto a punto. Vamos a tener, estas redes nos van a permitir, y de hecho es la topología más común, la que se utiliza para establecer un enlace entre dos puntos finales. En este caso, cuando establecemos una conexión entre mi red y el proveedor de última milla. También vamos a tener la red Hub and Spoke, que es similar a la topología que nos permite tener un elemento central que interconecta varios sitios a través de enlaces punto a punto, es decir, es muy similar. Y tenemos la red de tipo malla, que provee de alta disponibilidad, pero requiere de que cada sistema sea conectado con cada sistema, es decir, establecer conexiones de uno con todos y todos con uno, ¿sí? Vamos a ver la topología punto a punto, que es la más utilizada y que me permite interconectar dos nodos de forma directa. Dichos nodos no comparten información de sus hosts, sino comparten información de cada uno de sus puntos para poderse comunicar, y todas las tramas y todos los paquetes pueden viajar solo desde un punto a otro entre los dos nodos. Es decir, aquí va a ir la información que va a viajar final para poderme comunicar. Es decir, si yo quiero comunicarme desde ese nodo, o sea, desde el nodo 1 hacia mi otra red, obviamente la interfaz que está conectada a la red, que puede ser una interfaz Ethernet, me va a permitir comunicar. Pero la comunicación entre estos dos nodos es de punto a punto y es de forma directa, y solo se comparte información de comunicación para poder utilizar o enviar la información para poder establecer una comunicación, cómo llegar de un punto a otro, ¿sí? Las topologías LAN que también nos podemos encontrar, y de hecho pues tenemos topologías físicas, en el cual hablamos de topología de estrella, hablamos de la topología extendida estrella, la topología bus, la topología anillo. Cada una de esas tecnologías me permite interconectar dichos elementos. Por ejemplo, la tecnología estrella es la más utilizada y la cual me permite extender o es fácil de utilizar, es escalable y pues fácil de resolver problemas, una de las más utilizadas también. También tenemos redes o sobre todo elementos como
la topología de tipo bus, que nos permite ajustar o encadenar a todos los sistemas a través de un elemento que va a recorrer de un extremo a otro nuestra red, ¿sí? Y en cambio la topología de tipo anillo permite tener conectados a todos los dispositivos digamos, desde la perspectiva de los vecinos, es decir, cada computador conectado con su vecino respectivamente, ¿no? Si es que aquí pues fallar alguna conexión, la topología tipo anillo, pues fallaría la comunicación de un extremo a otro, por ejemplo. De igual forma, la topología bus, si hubiese un problema en la línea que interconecta todos los dispositivos, pues puede ocasionar inconvenientes de igual forma, ¿no? Vamos a tener también elementos de la comunicación, el envío de la información. Aquí habíamos hablado en la anterior clase cuando habíamos visto la parte de fibra óptica, que la fibra óptica teníamos ciertos elementos como la monomodo y la multimodo. La monomodo trabajaba en un modo half duplex, en donde lo que permitía es enviar la información de enviar o recibir información de un dispositivo a otro, pero la característica de la half duplex es que envía o recibe, pero uno a la vez, es decir, no puede hacer este proceso los dos al mismo tiempo, ¿no? Es usado por lo general en las tecnologías de tipo wireless LAN, ¿sí? En la que se utiliza topologías de tipo bus y pues envían información utilizando half duplex. Tenemos también la comunicación full duplex, la cual permite a los dispositivos de forma simultánea enviar y recibir información mediante en un medio compartido, ¿no? Entonces, por lo general es utilizado por los switch Ethernet que permiten operar en modo full duplex, evitando este tipo de elementos. Vamos a tener ciertos elementos y métodos con respecto al control de acceso los métodos de control de acceso, sobre todo con los métodos de contención basado en el acceso, en donde todos los nodos operan en half duplex para usar el medio y pues estos nos permiten tener ciertos elementos con respecto a la detección de ciertos problemas que pueden ocasionarse con respecto al envío de información, como son estas técnicas con respecto a el envío de información y la detección de colisiones, como sería el Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que me permite realizar un acceso, un sensado de portador con de acceso múltiple con detección de colisiones. Y tenemos un sensado de portador para un acceso múltiple con prevención de colisiones. Aquí tenemos expresados cada uno de ellos, ¿no? El CCMA para la CCD para la detección de colisiones y el CSMA para la prevención de colisiones. Cada uno de estos elementos nos permite determinar cuál es el acceso a cada nodo y cómo pues yo podría determinar el medio para poder enviar la información. Por lo general es usado por redes, este control de acceso también es usado por redes token ring a la hora de enviar información utilizando este tipo de técnicas, ¿no? La contención de nuestra información basada en estas técnicas anteriores, en la detección de colisiones, permite tomar en cuenta ciertos elementos. Cuando utilizamos Ethernet en nuestras redes LAN, permite operar en modo HAL duplex y pues dicho modo solo permite enviar o recibir al mismo tiempo. Se usa una detección o el proceso de detección de colisiones, lo que hace es cuando el dispositivo envía, ¿sí? Cuando puede enviar cuando existen múltiples dispositivos enviando al mismo tiempo, ¿no? Aquí lo que hace es determinar si es que existe alguna colisión, ya que distintos dispositivos, si envían al mismo tiempo, ¿qué es lo que podría suceder? Entonces, la detección de colisiones viene asociada, sobre todo con respecto a este tipo de elementos, cuando nosotros queremos realizar múltiples envíos al mismo tiempo, ¿no?
En cambio, el método de detección de colisiones o el proceso está determinado por los siguientes elementos, ¿no? El dispositivo empieza a transmitir de forma simultánea si el resultado teniendo un resultado de una colisión o existe un resultado de una colisión, detecta dicha colisión y pues lo que hace es enviar mediante periodos de forma randómica el envío o la retransmisión de datos. Lo que hace es esperar para el envío y la retransmisión de mis datos, ¿no? En cambio, la prevención de colisiones utilizada por el 802.11, en este caso vendría a ser las redes inalámbricas, permite operar en HAL duplex, en un modo HAL duplex, en donde solo un dispositivo envía a la vez y pues usa la prevención de colisiones o el proceso de prevención de colisiones cuando un dispositivo envía y pues si es que hubiese muchos dispositivos que quieran enviar al mismo tiempo, realiza el siguiente proceso, ¿no? Cuando se transmite o cuando varios dispositivos transmiten, incluye un tiempo de duración, el cual permite establecer o pues es utilizada para la transmisión. Los dispositivos que comparten el medio reciben un tiempo de información, un tiempo de duración y pues este tiempo determina el uso o me indica si es que el uso del medio está no disponible. Y eso por lo general nosotros podemos evidenciar cuando hay varios usuarios que pues están conectados a mi red inalámbrica y obviamente el performance de dicha conexión inalámbrica va a disminuir, o más bien dicho, el ancho de banda que tenga mi conexión inalámbrica va a disminuir y esto se ve determinado por este tipo de elementos para prevenir las colisiones realizando o estableciendo elementos como tiempos, el tiempo de datos o el acceso al medio de forma para indicar que no está disponible, ¿no? De tal forma hasta que se vaya liberando va a denotarnos o va a empezar a ponernos elementos de disponibilidad, ¿sí? Es importante conocer sobre todo cuál es el elemento primordial a la hora de poder enviar nuestros datos. Cuando nosotros queremos enviar nuestros datos hay que tomar en cuenta cómo es el paquete del enlace de datos. Y para el paquete de enlace de datos vamos a tener ciertos elementos, ¿sí? Ciertos elementos que nos van a permitir determinar cómo enviar la información de una forma adecuada, sobre todo tomando en cuenta qué características podría tener este tipo de elementos. Sí, sobre todo cuando nosotros encapsulamos datos desde nuestra capa de enlace de datos, vamos a tener elementos como una cabecera y sobre todo también un elemento que se denomina trailer, el cual nos permite tener los datos y pues obviamente los datos encapsulados de cada una de las capas, ¿no? Un paquete de enlace de datos está compuesto por la cabecera, los datos y el trailer. Los campos Los campos de la cabecera varían de acuerdo al protocolo de la capa de enlace de datos y pues la cantidad de información que es enviada por nuestro paquete depende de la información del acceso, del control de acceso, ¿no? Y pues obviamente la topología lógica que yo tengo establecida en mi red. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo o qué elementos va a tener cada uno de estas tres partes, sobre todo de la capa del paquete de enlace de datos, ¿no? En la cabecera vamos a tener elementos como el inicio de la trama, vamos a tener el direccionamiento, el tipo y pues la bandera de control. Vamos a tener como tal nuestros datos, vamos a tener en el trailer lo referente al detección de error y también la finalización del paquete, ¿no? Dónde empieza y dónde termina, que me permite identificar el comienzo y fin de nuestro paquete, ¿no? El direccionamiento me permite indicar la fuente y el destino, los nodos
de origen y destino, y pues esto es muy importante, ¿no? Aquí por lo general vamos a tener elementos como las direcciones MAC y las direcciones IP a las que quiero comunicarme cuando se envíe este paquete. El tipo me permite realizar un encapsulado de la capa de una capa, de la capa 3, de un protocolo de capa 3, obviamente de la capa de red. Pues el control me permite identificar el flujo de control de servicios, los datos que nosotros tenemos, y la detección de error me permite, es utilizado para tener una codificación en la cual yo determino si es que mi paquete tuvo algún inconveniente o algún error a la hora de ser enviado, para lo posterior, de acuerdo al código de error que tenga, solicitar un reenvío o una retransmisión del mismo. Cuando nosotros utilizamos el direccionamiento en nuestra capa de enlace de datos, pues nosotros vamos a ver referenciados ciertos elementos, como las direcciones físicas, que son obviamente especificadas en la cabecera y son usadas para poder determinar cuál va a ser mi origen y mi destino mediante la capa de enlace de datos, ¿sí? Se actualiza estos elementos de las direcciones y del encabezado, son actualizadas cada vez que yo atravieso un dispositivo. Como podemos ver, desde el origen que tenemos aquí, desde el origen donde estoy enviando desde el computador, desde el PC1, establezco mi dirección MAC de origen y destino. Sí, obviamente mi dirección IP también, en el cual yo cada vez que paso por un dispositivo, en este caso cuando voy al router, el router cambia dicho encabezado para utilizar otro elemento de origen y destino para poder comunicar. Es decir, en este caso, pues nos fijamos que pues la información va a cambiarse para poder atravesar cada uno de los dispositivos hasta llegar a su final, a su destino final. Entonces, la cabecera es modificada cada vez que atraviesa un determinado dispositivo para establecer el direccionamiento. Es decir, yo conozco cómo llegar hasta el router, ¿sí? Y el router me dice, yo agrego esta dirección porque conozco cómo llegar al router 2. Y el router 2 dice, yo sé cómo llegar al web server, utilizando para esto el cambio de los elementos de la cabecera y direccionando elementos como sobre todo el tipo de paquetes. Aquí en este caso, cada dispositivo va a tener la potestad de cambiar el direccionamiento para la capa 2, que en este caso es la capa de enlace de datos, y el direccionamiento para la capa 3, que es la capa de red. Para el direccionamiento de la capa 2 vamos a tener las direcciones MAC como tal, y para el direccionamiento de la capa 3 van a estar las direcciones IP en este caso, ¿sí? Es importante, sobre todo las tramas que viajan cuando utilizo una red LAN y una red WAN, y es importante que esto se determine mediante el protocolo que yo utilizo en la capa de enlace de datos. Y entre estos, los más usados son el protocolo Ethernet, el protocolo 802.11, que es wireless, el protocolo punto punto, el HDLC también, o también protocolos como Frame Relay. Cada uno de estos protocolos va a permitir, sobre todo, dar un acceso de control al medio para especificar los distintos elementos de las topologías lógicas. Es decir, voy a establecer cuál va a ser mi direccionamiento de acuerdo a la topología que escogí, sea Ethernet, Wireless, punto a punto, HDLC o Frame Relay. ¿Sí? Ok, hasta aquí pues lo referente a la teoría de la sesión número de la semana 5, la sesión 5, y pues se exhorta a que ustedes puedan revisar la información de práctica de este módulo, ¿sí? Que Profe, es importante, ¿sí? disculpe una pregunta.
Sabe que ya oigo bastante mencionar eso de dispositivos de capa uno, de capa 2, de capa 3. De pronto me podría dar alguna explicación un poco quizás por encima, no sé si sea el tema, Ya. pero sí me gustaría Por saber bien. ejemplo, los switch son de capa 2. Hay switch que trabajan de capa 3. Si hablamos de switch de capa 2, van a trabajar en la capa de enlace de datos. Y ahora acabamos de ver la función de la capa de enlace de datos. Por lo general, la capa de enlace de datos prepara la información de bits, unos y ceros para convertirla, obviamente, y poder ser utilizada mediante esta trama en la cual tenemos una cabecera, tenemos la dirección de origen y destino, pero de forma lógica. Y también hablamos de direcciones IP en este caso, ¿no? Como podíamos haber visto un poco antes, pues la parte de las direcciones, ¿no? Aquí pues tenemos que esta capa de enlace de datos va a encapsular obviamente nuestros datos de nuestra tarjeta de red y también la información de las direcciones que van a ser utilizadas en la capa 3. En la capa 3, por lo general, ¿qué es lo que se hace? En la capa 3 se realiza el enrutamiento de los paquetes. Ahí utilizando protocolos de enrutamiento, ya sea RIB, ya sea IGRP o cualquier protocolo de enrutamiento, lo que se hace es en base a esta información que me envió la capa de enlace de datos, que es la capa 2, se realiza el enrutamiento utilizando vectores, ya sea un algoritmo de vector distancia, un algoritmo de la ruta más corta, y dependiendo de eso, realiza el proceso. Entonces, la capa 2 lo que hace es decirme, yo tengo estas direcciones, ¿sí? Yo tengo estas direcciones, yo tengo este origen, tengo este destino. En la capa 3, con ese origen y ese destino, dice, bueno, yo tengo estos posibles caminos para ese destino. En base a mi algoritmo, voy a escoger cuál es el camino más óptimo para enviar un paquete por este camino, por el camino 1, por el camino 2 o camino 3 o el camino N que yo tenga. Ese es el objetivo de las capas. El uno me provee del direccionamiento y el otro, en cambio, me provee de cuál va a ser el mejor camino para llegar a un destino. No sé si está respondida a tu pregunta. Ok, Inge, muchas gracias. Hay dispositivos como Switch. Los switches por lo general trabajan en la capa 2, los routers en la capa 3, pero también hay switches que tienen la posibilidad de trabajar o hay switches que se dice que tienen la posibilidad de trabajar en capa 3, es decir, ya realizan enrutamiento de paquetes y obviamente su costo es un poco más caro, ¿no? Hay switches de capa 3, sí los hay, y por lo general se utilizan switches de core que realizan todo este tipo de elementos, pero eso depende, ¿no? La capa 2, direccionamiento. La capa 3, decidir cómo llegar de un origen a un destino utilizando el mejor camino. Ok, ¿alguna pregunta más, por favor? Ok, bueno, vamos a hacer la participación en clase. Bueno, es importante que revisen los módulos de práctica. Vamos a hacer la participación en clase y para esto voy a ingresar, por favor, necesito que ingresen al NetAcad, si son tan amables. Vamos a ingresar al NetAcad, ¿sí? Yo también voy a ingresar aquí para poderles mostrar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es que, por favor, vamos a ingresar al NetAcad. Hasta eso voy a ingresar yo también. Y voy a indicarles qué es lo que vamos a realizar. Entonces, en el NetAcad voy a compartirles de este momento la información. Vamos a ingresar. Y obviamente en el NetAcad que vamos a ingresar al curso. Una vez que ingresemos al curso en el NetAcad, vamos a proceder a realizar lo siguiente, ¿sí? Ingresamos al curso, ingresamos a los módulos.
Ingresamos a la revisión de los módulos en este caso. Sí, aquí dice cargar la introducción de los módulos. Ingresamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en el curso de redes, en la práctica del día de hoy, me pide hacer lo siguiente. Aquí quiero que participemos pues todos. Esperemos que podamos participar todos. Yo creo que si hay el tiempo, no se va a demorar mucho. Y pues vamos a hacer por lo menos la actividad interactiva, las 5.1.6 y las 5.1.9. Estas están ubicadas aquí. Si me voy al capítulo 5 y busco la 5.1, 5.1.6, aquí me pide realizar la conversión de un número binario. ¿Sí? La conversión de un número binario, 5.1.6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a participar en primera instancia? Sí, yo voy a primero poner un nuevo número. Aquí me va a dar un nuevo número y voy a indicar cuál es el número decimal. ¿Cómo calculaba el número decimal aquí? Sumaba 128 más 16 más 8 más 1 y más 2 y más 1. ¿Sí? ¿Estamos? Para cada persona que vaya participando, van a poner new number, ¿sí? Ponen aquí new number. Por ejemplo, aquí me dice el número, aquí este sería 128 y le hacemos un check. Una vez que me dice correcto, pasamos al siguiente y aquí sería el número binario, por ejemplo, de decimal a binario. Y aquí sería 243 menos 128, aquí ya tengo un 1. Entonces puedo utilizar, si deseo, utilizo una calculadora, 243 menos 128, en este caso sería 243 menos 128, voy a tener 115. ¿Sí? 115, pues, si es mayor o igual que 64, pondré un 1. Aquí resto menos 64, ¿sí? Dice que es 51, 51 menos 64, 51 menos 32, es 19, 19 si es mayor que 16, 16 menos 19, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 3, 3 no es mayor que 8, 3 no es mayor que 4, 3 sí es mayor o igual que 2, ¿sí? Me queda 1 y 1, 3 menos 2 quedaría 1 y 1 menos 1 me vendría a dar 0 y ahí vendría nuestro valor. Hago un check y aquí debería salirme correcto, ¿sí? ¿Cómo vamos a participar? Está bastante sencillo esto. Ustedes van levantando la mano en la sección de participantes y lo van haciendo. Y yo voy registrando su participación en el aula. ¿Estamos? ¿Está Profe, disculpe, difícil esto ¿puede o fácil? repetir cómo ingresamos ahí? Me quedé hasta la parte de módulos. Te quedaste en la parte de módulos. ¿Si has ingresado alguna vez al NetAcad? Pregunto. Sí, sí, sino que no le vi dónde se me muestran las actividades así desde la 5.1 en adelante. Aquí dice, ¿no? Primero, aquí dice que hagamos la 5.1.6 y Ajá. 5.1.9. Vamos al módulo 5, ¿sí? Aquí 5, 5.1 y busco 5.1.6. Doy un clic ahí, A ¿sí? ver. ¿Estamos? Voy acá 5.1.9, doy un clic y me aparece eso. 5.1.6 y 5.1.9. ¿Cómo generamos? New number y sumo los números, ¿sí? Entonces aquí ya tengo dos compañeros que ya acabaron, entonces vamos a proceder a darles la oportunidad de que compartan la pantalla. Por favor, vamos a indicar quién va primero. Y en este caso va a ser Santiago Lochamin. Santiago, por favor, nos compartes la pantalla y nos muestras cómo lo hiciste, ¿sí? Luego viene Marco Villegas. A ver, Santiago, comparte la pantalla, por favor. Sí, ven, profe. ¿Sí? Sí, se ve. A ver. ¿Sí se ven? Sí. Ya, profe.
Y de ahí, si sumamos 28, 16. ¿Ya? Listo. Vamos al siguiente, 519. Ya. No te olvides de poner los ceros, William. No te olvides de poner los ceros, por favor. Le faltan los ceros también. Correcto. Listo. Registrado Santiago. Muy bien. Vamos a dar paso a el compañero Marco Villegas. Por favor, Marco, ¿nos muestras lo que hiciste? Ok. A ver, pon nuevo número, nuevo número. Ya, a ese de ahí. Listo. Muy bien, Marco. Muchas gracias. Está muy bien. Vamos con el siguiente compañero, Jonathan Morales. Y ya, yo lo voy a grabar desde el celu, porque estoy desde el celu, pero le hice no. A ver. Ahí sí se ve. A ver, la pregunta es ¿por qué tienes que hacer las conferencias desde el celular? No entiendo, porque no No, es... es que ya me levanté tarde, dije. Las otras veces me conecto. Por favor, desde el computador, ¿sí? Sí, sí, no se preocupe, Tiene que mil ser desde el disculpas. computador, o sea, no vamos a recibir la clase desde un celular, eso no está correcto. ¿Estamos? Ya dije, disculpe. Pero no sé si No. se ve. O sea, casi no se visualiza, ese es el problema. Ahí tal vez. No sé si se visualiza. Ya, ahí, pone. Rápido ahí la tarea. Un nuevo número. Aquí sería. Sería el número 155. Y ahí está. Y acá. Nuevo número que sería 0. Sería 1. Sería 1. No. Sería 1. Y sería 1. 0. 0. 1. 1. Ahí está ahí.
Ok, para las siguientes, más atención y levantarse temprano. Voy a empezar a bloquear el acceso si es que no entran hasta el cuarto de hora. Gracias. Disculpe. Vamos con, por favor, le damos paso a Nancy Yanzaway, por favor. Nancy, ¿nos puedes ayudar? Nancy Yanzaway, por favor. Si no, damos paso a otra persona. Ok, damos paso a otra persona. Johnny Ramírez, por favor. Ya. ¿Y si se me escucha, Inge? Sí, Ya. A ver. Ahí se ve. sí, sí, sí. Ya. Ahí estamos viendo. 5.1.6. Nuevo número. Entonces, 128 más 32. 168. Es correcto. Vamos al 5.1.9. Nuevo número. 50. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 1. Aquí sería 0. Ok, Ya, listo. listo, muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. ¿Ya tiene listo? Se colgó mi net acá, por favor, es que mi internet se Ya, puso esperemos lento. para la siguiente, esperemos para el siguiente, ¿sí? Gracias, prof. Pablo Pillajo, por favor. Pablo. Gracias, Pablo. Ya, profe, a ver. La primera, le pongo nuevo número. Ya, perfecto. Sería 128. A ver, sería. Sería 144. Ya. Y el Perfecto, segundo, vamos al siguiente. el 8. Es facilito. Listo. Listo, profe. Ok, vamos con Pablo Pillajo, por favor. Era yo, profe. Ah, ya. No, ya, perdón, no te bajé la mano. Jan Jiménez, Jan Alexander Jiménez. Ahí estoy compartiéndole, profe. No todavía, no vemos. Ahí sí, perfecto. A ver, le voy a poner nuevo número. Perfecto. Bueno, está en Está 32 fácil. más 16 más 1, que me da 49. Perfecto. Un check. Correcto. Y el 1.9. Ahora le voy a poner el nuevo número. Me da 75, que sería 0, 1, 64. Y me faltan 10. 11, perdón. 0, 0, 1, 0. Correcto. Muchas gracias, Jan. Gracias, profe. Vamos con Junior. Junior Rojas, por favor, Junior. Puedes compartir tu pantalla. Muchas gracias. Ya, Inge. Ya. Nuevo número. 16 es menor que 18 y nos sobran 2 y... Y el 514 o 516. Ya, correcto.
Es facilito. Dale. Es 256. No. ¿De qué número tenemos? De 0 a 255. Ah, exacto. Perdón. Ahí sí. Listo, Junior. Ok, vamos a dar paso a Ángel Sánchez, por favor. Ángel. No sé si se ve, profe, ahí estoy compartiendo. Sí, está bien. Sí vemos ahí. Nuevo número. Nuevo número. ¿Ya? Ok. 214, 128, 200, 128. Listo, profe. 9, 5.6. Listo, profe. Listo, gracias. Vamos con Nicole Salazar, por favor. Nicole. Sí, ya le comparto. Muy amable. Ahí sí se ve. Sí, sí, estamos viendo. Ya. A ver. 2-1, facilito ese. A ver, ponle. Ya. Perfecto, vamos al siguiente. De decimal a binaria. Sería 0. 0. A ver. Aquí estamos cometiendo un error, Nicole. 18, si vas comprobando con cada uno, 18 sí es mayor o igual que 16, entonces ahí debería ir un 1. Sí. Exacto, y el valor restante vas comprobando con los siguientes. No es mayor que 8, mayor o igual que 8, ahí va 0. Tampoco es mayor o igual que 4, va 0. Sí está en esa categoría. Y ya, ahí tendrías resuelto. Ya. Listo. Gracias, Nicole.
Vamos con Anthony Panchi. A ver. Anthony Panchi, por favor. Sí, buenos días. Ahí ya sí. Listo, sí, estamos viendo. Ponle nuevo, exacto, y ahí le hacemos facilito ese. Sí, salía fácil. Salía 16. Correcto, vamos al siguiente. Listo, Inge. Listo. Byron, Basantes, por favor, Byron. Listo, Inge, ya le comparto. Muchas gracias. Listo, Inge, ya. A ver, esperemos que se cargue. No se está compartiendo todavía, Inge. No todavía. ¿Puedes detener el compartir y volverlo a hacer? Sí, eso le estoy tratando de hacer, Inge, pero no se A ver, déjame ver si es que yo desde acá puedo hacerlo. No, no se quita. Estoy compartiendo ahorita. A ver si es la red. No, no se puede. Bastante raro, no se puede quitar. Se quedó. A ver, déjenme compartir a mí. Ya. Ya, ahí ya cargo. Ok. ¿Puedes compartirle de nuevo, por favor? A ver, ahí le voy. Byron. Sí, porque le detuve la... Ahí sí se compartió, Inge. Ya, sí, ahí sí. Perfecto. Ya, ahí le di el nuevo número. Listo. Listo, Inge, ahí está. Muchas gracias. Gracias, Inge. Ya, vamos con
Nancy, ¿ya nos puedes mostrar? Bueno. Sí, sí, deme un minutito, por favor, solo un minuto. Quedas para el último entonces, ¿sí? Vamos con Martín. Martín Moscoso, por favor. Martín, ¿nos puedes mostrar? Hola, profe. Hola, buen día. ¿Nos ayudas? Ya, ¿ahorita está viendo? Sí, sí estamos viendo. Listo. Nuevo número. Ay, este primero. Ya, sería 32. Listo. Y el otro. 30. Ay. 0. 0. Listo, profe. Ok, muchas gracias. Vamos con Héctor González. Ya le comparto, profe. Muchas gracias, Héctor. No se comparte. Listo. Ahí está viendo, profe. Sí. Aún no. Aún no todavía. Ahí sí. Ya, entonces pongo aquí el nuevo número. Me sale que es 255. Listo. En la otra actividad, me sale, a ver, pongamos nuevo número. Me sale 173. Aquí en este sí alcanzaría. Ok. De ahí en este no me alcanza. Aquí sí me alcanzaría. En este también me alcanzaría. No, en este no. Sería 0. Aquí 1. Aquí 1. Y aquí 1. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Ya, profe, ya pude, ya cargó mi NetAcad. A ver, pues nos muestras, por favor. Listo. A ver. 9 bruta es 10. Listo, Nancy, muchas gracias.
Vamos con Héctor González, por favor, Héctor. Pero, profe, yo ya di. Si quiere, doy de nuevo. Ya. Sí, yo ya mostré. De pronto no te bajé la mano. Si quiere, hago de nuevo. No hay problema. Vamos a dar paso a quienes no hayan hecho todavía. Sí, gracias, Héctor. Diego Vizcaíno, por favor. Diego, por favor. Señor Espinosa, levante la mano desde participantes. Sí, profe. Ya, a ver, Diego. Voy a empezar a compartir la pantalla. Gracias. Señor Espinosa, por favor, desde la mano de participantes. Si levantas el pulgar, eso se borra. ¿Sí? Bueno, ¿sí está compartiendo, profe? Sí, estamos viendo. Ya, aquí sería... A ver, la calculadora. Perfecto. 144. Check. Listo. Vamos a la otra práctica. De decimal, 238. A ver. Sí, me lleva. Sí. Menos. Sí. A ver, más. No. 8, sí. 4, sí. Y aquí 0. Listo, profe. Muchas gracias, Diego. Vamos con Alex Daro, por favor. Alex.